Espérate, espérate. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿No te dio tiempo, Egor, ir a traer tu café? Egor. No, para nada. Pero si querés Buenos andar, días. yo hago una introducción de que, solo hagamos la introducción, solo para que todos nos conozcan. Hoy estamos empezando una nueva aventura con mi amigo Egor. Hemos visto algunas cosas, algunas diferencias en la administración, y me refiero a administración en general, no solo por la temporada, sino que en todas las temporadas. Recientemente, y siempre estamos comentando de cómo se está administrando la parte de recursos humanos, y como yo no soy experto en recursos humanos y como él tiene mucha experiencia en recursos humanos, entonces me uno a él para que podamos conversar de algo que todas las empresas, no importa el tamaño, tienen que sacar adelante, que es la parte de recursos humanos. Hoy nos subimos los dos al barco, empezamos con una serie de programas y que vamos a estar con ustedes los martes, comentando sobre la actualidad, sobre el proceso, sobre qué es lo que el gerente de recursos humanos, no, como organización, sobre recursos humanos tienen que hacer las cosas. Egor ya ha estado con nosotros, no necesita presentación, psicólogo de profesión, pero gerente de recursos humanos de CEPA, aprendiendo a desarrollar procesos y programas durante muchos años con muchas organizaciones, pero ahora ya no voy a hacer de que yo lo presente, sino que los dos vamos a estar y vamos a tener algunos invitados y tenemos planes muy buenos para que tú tengas siempre contenido de buena calidad. Egor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Esperemos que todos estén bien, que hayan amanecido con mucha energía, motivados de poder llevar a cabo una serie de actividades a nivel personal, a nivel profesional con éxito. Entonces estamos iniciando. Gracias, Fernando, por la introducción. Considero que es importante pues llevar a cabo este tema que es tan relevante hoy en día. Nuestro propósito inicial no es hablar precisamente lo que es de lo que está sucediendo, sino cómo podemos abordar de una manera más positiva todo este tipo de situaciones y entender cuáles van a ser en cuanto a lo que se puede ir desarrollando a nivel de desarrollo organizacional, cómo se puede ir trabajando con la gente. Este espacio es prácticamente para pensar en las personas, cómo las personas pueden ir desarrollando una serie de habilidades, cómo pueden ir aprendiendo a desarrollar las habilidades y a la misma vez cómo pueden ir en la búsqueda de un empleo, en desarrollar habilidades personales, en habilidades organizacionales y cómo se pueden enfocar de una manera innovadora en el mundo del trabajo. Yo por eso a esto le llamé, así como existe un tema generacional, cuando hablamos precisamente de los millennials, vamos a denominarle a todo este grupo de personas que se están de diferentes edades, los pandemias, con el objetivo de poderlos encajonar, ¿sí? Y de lo que de ¿Cómo ahora en dijiste? adelante, Los pandemians. los pandemians. Así como en algún momento hablamos de los millennials, ¿sí? Ahorita vamos a tener que hablar de los pandemians, que son todos aquellos, ¿sí?, que se han hecho a pulso en proceso de reinventarse ante toda la crisis, ¿no? Porque hay personas que están haciendo parte de la crisis, la están entendiendo, están madurando con la situación, y hay otras personas que muy seguramente no están metidos al 100% o que no les está afectando al 100% lo que está sucediendo. Hay personas que se están levantando, están yendo a su trabajo, si no están yendo a su trabajo, pues lo están haciendo a nivel de home office, y esto de alguna otra manera les permite estar comunicados, pero su vida, digamos, frente a aspectos económicos no los está afectando. Hay otros que los está afectando tanto la situación que está sucediendo como también su trabajo, porque han sido despedidos o porque no se han podido adaptar a la tecnología y todos estos cambios que han venido dándose a nivel de las personas en el trabajo. La tecnología va a ser algo que pues ya por default va a comenzar a ser parte de todo este proceso. Es decir, que la tecnología va a comenzar a ser un requisito como manejo y habilidad, como competencia también para que las personas puedan desarrollar una serie de actividades en sus trabajos, ¿no? Eso es una de las cosas que todas las generaciones en sí
es decir, una persona que tenga la disponibilidad y el desarrollo de poderse desenvolver en un trabajo o en el mundo laboral, va a requerir de poder llevar a cabo el conocimiento de las bases tecnológicas. Hay 3 herramientas que se deben de manejar, entre esas está poder manejar la habilidad de poder desarrollar conferencias o videoconferencias, conocer de programas para poderlo hacer. La segunda es hay mucha gente que se les dificulta de pronto hablar así en cámara y tener este tipo de contacto. Si es un líder y no tiene esta habilidad, pues la va a tener que adquirir y va a tener que comenzar a hacer ejercicio por medio de otras herramientas para poderse comunicar con sus equipos de trabajo. Y le denomino pandemias porque esto ya quedó para la historia, ¿no? Y entonces mucha gente, los que logren avanzar y los que logren adaptarse y reinventarse, es decir, desaprender y aprender entre todo este proceso, van a ser parte de ese grupo de pandemias. Así como los millennials tienen unas características dentro del aspecto del mundo lo que respecta al mundo del trabajo, también lo vamos a tener de ahora en adelante. Bueno, de hace un mes acá se viene desarrollando una serie de conceptos, habilidades y competencias que se están requiriendo en el mundo del trabajo. Ya no basta que tengas maestrías, muchos idiomas, si no tienes unos conceptos técnicos para desarrollar y varios conceptos técnicos para desarrollar o ayudar a potencializar esas competencias con las que ya cuentas o con lo que cuentan las personas. Entonces, es un poco lo que se está manejando y esto va a salir muy seguramente en alguno de los programas que vamos a comenzar a tratar acá, cuáles van a ser esas competencias que van a requerir las personas. Como bien lo decía, ahí entra también la parte de inteligencia emocional. A raíz de todo lo que ha venido sucediendo, las personas están desarrollando una serie de enfermedades psicológicas, De resistencia también. de resistencia al cambio. Una de ellas pues se reconoce como la ira. La ira es algo que constantemente está afectando a las personas, es el estado temperamental. En otros es lo contrario, se vuelven un poco más emocionales. Y recordemos de que nosotros como seres humanos tenemos la razón y la Sí, emoción. Entonces, sí. cuando hablamos de la emoción, hablamos de la capacidad de poder entender las cosas, manejar nuestras emociones como tal. Nos notamos un poco débiles ante las situaciones en cuanto a cómo reaccionamos, y cuando hablamos de la razón, pues nos vemos como un poco frívolos ante la situación. Fíjate, Y, Egor, sí, yo acabo de vivirlo. Yo posteé algo yo creía que era motivacional, creo que fue el sábado, y recibí palo con ira. O sea, la gente está molesta, la gente está molesta y cualquier acción que hagas, cada vez que mueves un dedo, la gente va a reaccionar así. Y hay gente que realmente reaccionó sentimentalmente. No tenemos trabajo, vamos a morirnos de hambre. Sabemos que no va a ser así porque si no tuvieran internet, por lo menos que se están comunicando, tienen para pagar sí. internet, tienen para comunicarse. Pero es la ira y es eso de desobediencia que comentaste hoy le pusiste el título a esto. Hay esa desobediencia por lo que se está pasando, por lo que está viviendo. Esta situación hizo que gente tuviese sensaciones que no había tenido y me reclamaban con ira. O sea, sí, que sos un aquí, que sos un allá. Y yo reaccioné defendiéndome, pero no ante la situación. Hasta ahorita yo me percato que pobres, bueno, perdón, no, lo siento, No. no hubiera hecho palabras, no hubiera hecho esa palabra. Lamento mucho que te sientas molesto, que nos sintamos molestos porque la situación nos obligó a ser extremos con esto. Qué interesante lo que estás diciendo y me disculpo con todos. La próxima vez no voy a dar mi opinión, no, son mentiras. Pero sí, pero está interesante lo que estás diciendo. Cuéntame, cuéntame. Sí, mira, la desobediencia social, en sus términos técnicos, hace relación prácticamente a violentar la ley por medio de una acción de lo que se está estableciendo. Eh,
Y esta ley, por lo general, es lo que se está impartiendo como medida, tanto a nivel sanitario como a nivel de sanción, ¿sí? Es decir, lo vemos desde dos puntos de vista. Cuando yo estaba hablando hace un momento de la razón y de la emoción, vemos que hay personas, lo que tú dices o lo que tú lograste experimentar, hay personas que pueden verlo cuando estás en un nivel emocional, es decir, que estás tratando las cosas desde tu emoción, muy seguramente lo estás percibiendo y puede ser sensible lo que hayas colocado. Entonces hay personas que se van a identificar, a lograr identificar, ¿sí? Con lo que estás exponiendo y tal vez desde ese punto de vista emocional le dan una razón emocional y pueden decir, ah, qué buena onda Fernando, Fernando lo está haciendo de esa manera. Y O hay sea, el otro punto 90, de el nueve vista. por ciento, mira, pues te voy a decir, tal vez el 90% dijo, no, tal vez más, el 97% dijo, Fernando, lo compartieron cantidad de veces, no sé, y otro pequeño Uh-huh. porcentaje se portó altanero y furioso, o sea, me atacó de forma furiosa, y unos que se dieron cuenta que me molesté, porque realmente no era la situación, de ¿por qué? Si tengo derecho a dar mi opinión, ¿verdad? Pero interesante lo que estás diciendo, nunca lo había analizado Sí, desde este punto de vista. sí. Y hay personas que lo ven desde el punto de vista racional, es decir, no están necesariamente enfocados en una emoción, es decir, que le ponen razón a todo, lo ven desde diferentes enfoques y se activa en uno de esos, es la ira o desencadena una ira, una molestia que por lo general conlleva directamente a estar en contra de algo. Lamentablemente, esta situación divide a las personas racionales contra personas emocionales. Y por ser hablar de cuarentena, hablar de aislamiento, eso conlleva que la mayoría de las personas se relacionen con otras personas que seguramente son de sus afectos y Sí, comienzan que a piensan igual que vivenciar, ellos. exacto, y comienzan a vivenciar una serie de situaciones y el concepto que uno puede dar ante la crisis es que esto tiene que pasar y que va a llegar un momento de calma, ¿sí? Porque pues no siempre hemos vivido No, o sea, todas siempre hemos vivido en situaciones de crisis, es decir, las personas hemos vivenciado y hemos experimentado situaciones altas muy positivas, pero también hemos experimentado y vivenciado situaciones bajas, es decir, que de alguna u otra manera aquí entra algo que va muy ligado con la inteligencia emocional y la resiliencia, ¿sí? La capacidad de la persona de asumir las cosas desde lo racional y desde lo emocional, ¿sí? Apuntándole situaciones que sean realmente valiosas para poder desencadenar una serie de situaciones emocionales, uniéndole la lógica, es decir, esa persona que tiene la capacidad de decir, hay una situación, me duele lo que estoy sucediendo, tengo que cerrar mi negocio, pero tengo que reinventarme. Entonces entran a jugar las dos partes, ¿no? Entonces es esa capacidad tan importante que pueden tener las personas. Cuando estas dos situaciones, pues obviamente entra la desobediencia social y es allí donde varias personas tienen esa capacidad, muy seguramente te pasó, con una sola persona que tuvo la capacidad de ver lo racional y no le pareció, desencadenó una serie de chats o de y, comentarios, o sea, ¿no? una serie y de dolor, después subieron de dolor. Sí. Hubo alguien que dijo, la foto yo la agarré de las redes y la subí, y me dijo, esa foto no es de Guatemala. Pero yo le contesté, ¿qué le pasa a este? O sea, lo que quiero Uh dar -huh. es el mensaje. Y como lo conozco, sé que no tengo capacidad de discutir con él, el hombre es muy sabio, y fue sabio, Uh -huh. no decidió no destruirme ahí públicamente, fue uno de los primeros comentarios, pero me di cuenta de lo que estás diciendo, había ira y había dolor. Eran las dos cosas complementarias y había otra cosa. Creo que somos los sobrepositivos. Creo que hay otra gente que lo está viendo de otra manera. Hay un tercer grupo o solo hay emoción y hay dolor. Hay ira y hay No, emoción. no. Recordemos que las emociones se encajan dependiendo de las emociones en sí. Es un concepto, o sea, tú puedes sentir ira. Ira está involucrada un poco con el dolor, ¿sí? Eh, Podríamos decir que de alguna otra manera las personas sienten, las personas lo primero que hacen es pensar, ¿sí? Ese pensamiento los llevan a una emoción, es decir, de lo cognitivo pasa a la emoción y de la emoción pasa a una acción, ¿sí?
que puede ser prácticamente escrito. Entonces tiene que ver también con el estilo de personalidad. Por eso te decía de que este tema tiene que ver, la desobediencia y todo lo que es social y todo lo que está sucediendo tiene que ver mucho con las generaciones, que es un campo que a mí me encanta y me gusta llevarlo al mundo organizacional. Es decir, cómo las Así fue como te personas conocí, pueden hablando de generaciones. ciertas actividades partiendo desde su generación, porque la generación es muy valiosa, porque la mayoría de las personas, nuestros valores, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir las cosas, está muy relacionada con el tema generacional. Es decir, mis padres son baby boomers, ¿sí? O son generación X, vengo a ser generación X, entro un poco entre X y millennials, ¿sí? Y la generación millennials pues hace parte de un grupo de jóvenes, adultos ya, ¿sí? Y la parte de millennials como tal, de la nueva generación que está muy enfocada en la parte de los jóvenes, que son los que están, hablamos de entre los, 19, 24 años, que son un poco más contemporáneos al desarrollo de muchas habilidades tecnológicas, de pronto no pasaron por lo que nosotros pasamos, ¿sí? La generación X, que conocimos de dónde viene, de dónde viene el smartphone. Entonces los millennials pues ya saben de que viene acá, Ellos solo lo tenemos un agarraron, teléfono, nosotros empezamos con un usted, frijolito. exacto, o no, ellos no con, usted le pone un teléfono de rueda, ¿sí? De los que tenemos el dedo y no No saben, saben qué o hacer. sea, tal vez no, no sepan cómo hacerlo y no pasaron por las que nosotros pasamos. Entonces, a eso me refiero. Es esa capacidad. Entonces, no tienen esa competencia de desarrollar esa habilidad ante algo que ya no se utiliza, ¿sí? Y no tendrían por qué saberlo, ¿ya? Simplemente dicen, son nuevas épocas, es un presente y el presente dicta de que así se tienen que manejar las cosas, no tendrían por qué hacerlo. Entonces, por eso indico de que viene una nueva generación que se llama pandemias, como la he denominado, con el objetivo de que la mayoría de las personas entren a ser parte de ese cambio. Es decir, se manejaba de esta manera ciertas situaciones, podríamos pensar de cierta manera, ¿sí? Pero hay que entender de que hay que adaptarse a ello, ¿sí? Los protocolos dentro de las organizaciones en temas de bioseguridad van a ser muy relevantes y hay gente que va a estar muy reacia a seguir eso. La desobediencia hace parte de lo que soy yo como persona, cómo fui educado en términos generacionales, es decir, quién está detrás de mi educación, de mis valores, y cómo puedo llevar yo eso a un contexto racional o emocional. Digamos que si lo veo desde el punto de vista racional, es decir, que tengo la costumbre de criticar y señalar cosas, son las personas que muy seguramente están viendo la situación de otra manera, un poco más pesimista, y todo lo que está alrededor como posible solución es un tema que les está afectando demasiado en lo emocional y por eso su mayor reacción en términos de pensamiento, emoción y su reacción hace parte de criticar o de generar ira, ¿no? Oye, y hay una parte de negación, sería esa ira. La parte que la gente que dice, eso es una gripe. Porque tengo una persona, y él me dijo, una persona que yo conozco, que sé que es una persona racional, me dice, esto es una gripe, todos los datos son falsos, en el mundo un médico hizo una investigación, hizo 500 necropsias y se dio cuenta que de esos 500 que hizo, ninguno tenía coronavirus. Y mi respuesta también fue de ira, le dije, mándame el enlace. Sí, mira, hay algo muy O sea, importante esa y hay, negación esa negación, me gusta mucho esto para que todos lo escuchemos, porque todos vamos a entrar y escoger cómo manejamos nuestras emociones en esta situación. pero Me gusta mucho lo que estás diciendo. hay algo muy importante y es decir, mira, recordemos de que hay tres canales y la primera es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y como lo segundo, cómo nos emocionamos ante lo que pensamos, es decir, lo sentimos y cómo lo reaccionamos, que es la parte conductual. Entendiendo ese canal, podemos decir que la mayoría, algunas personas, no todas, pero algunas personas les alarma la situación. Hay algo que está sucediendo
y que desde mi punto de vista es muy criticado, y es que por el solo hecho de leer no nos hace expertos en algo, ¿sí? O sea, yo puedo leer una situación, pero eso no me da el criterio profesional de poderlo decir. Es decir, los únicos que podrían hablar claramente de un tema epidemiológico, como lo que está sucediendo, son las personas que están involucradas al 100% con ello. Tal vez pueden emitir algún tipo de concepto o algún tipo de criterio, ¿sí? Pero no pueden asegurar que lo que está sucediendo es, o sea, yo no puedo decir de que eso es una simple gripe, ¿sí? Porque no estoy en un proceso metodológico, científico, como lo queramos llamar, de estudiar Información qué y es lo que leer está 20 de artículos no información, te dice. no me dice. Entonces, hay mucha gente que cae, pero es ese tipo de personas que caen en la razón de las cosas. Es decir, yo tengo la capacidad de pensar de que esto es así y comienza porque yo un día leí y yo un día dije y un día pensé y comienzan a armar y entonces crean su propia verdad y se vuelven hasta tercos con la situación, ¿sí? Cuando sienten de que están perdiendo, su reacción es, no me quiero hacer caso, perdí mi tiempo, y comienzan a criticar, a señalar y a reaccionar contra las personas. ¿Qué hace una persona que es racional y emocional? Puede tener razón, lo que se está indicando, pues una simple idea, pero yo me quiero, ¿sí? Y quiero a los míos, voy a tratar en lo posible de mantener la calma, y si eso es y lo toma como un comentario o algo que diga alguien, lo toman como algo que hay que analizarlo, ¿sí? Quizás llevarlo a una profundidad, pero yo tengo mi protocolo de reacción para poderlo llevar a cabo de manera positiva. Y eso es lo ¿Sabes que la gente cómo tiene se que me hacer, imaginó ¿no? esto? Esto, Edward, como yo recuerdo que yo tenía vecinos judíos, dos familias judías, y tenía otro vecino que decía que no había habido holocausto, que era una invención judía, para justificar la creación de su nación. Yo me recuerdo que de las dos familias había una que reaccionaba con ira, o sea, que lo miraba y que lo odiaba, o sea, le tiraba el carro y todo. Y había la otra familia, lo que hacía es que el señor era más racional, decía, pues, él no estuvo ahí porque sus papás habían estado ahí, él no estuvo ahí, no sabe, dejémoslo así. Pero el otro, no, pero es un aquí, que eso, que la historia, que ahí fuera. No, déjalo, hombre, ahí que piense lo que quiere, igual yo no como de él. Era más Ajá. racional lo de una familia que la de la otra. Cosas como ese tipo de reacciones son las que se vivieron en esa época, de sido terrible, y ahora estamos viviendo de una forma muy tranquila. También ese encierro, esos cambios. Es sumamente interesante lo que estás contando, Egor. No, nunca lo había analizado así. Solo, Egor, quiero hacer una pausa. Jimena, buenos Ok. días, nos está saludando. Mucho gusto, Jimena. Qué bueno, gracias por vernos, gracias. Lili Carrascosa, Gracias. buenos días, Lili, muchísimas gracias. Y aquí están nuestros amigos de Inmobiliaria Curtidor, muchísimas gracias por la información y claro, por supuesto, ahí estamos en esa jugada. Seguimos, Egor, disculpa, solo quería Ok. saludar. Eh, Hablabas de la posibilidad entre el concepto de lo que se maneja hoy en día en cuanto a desobediencia social, y es que la mayoría de las personas pues no tienen, están teniendo una situación bastante compleja en cuanto a no querer salir de sus hábitos o estados de confort. Yo creo que si una persona es despedida, pues esta persona entra en un proceso de depresión. Recordemos de que la mayoría de la gente que no tiene un empleo tiene una depresión leve que no le permite estar al 100%, y entonces inclusive cuando llegan a esas entrevistas generan, ya van, digamos, un poco, van positivos, pero llevan un poquito ahí de pesimismo de que la cosa no pueda salir. Porque suena fácil decirlo, ¿sí? Pero realmente quien lo experimenta es el que a veces no entiende qué es lo que está sucediendo en su mente, en su corazón, en la parte emocional que maneja. Entonces, por eso sale, digamos, entre lo racional y lo emocional, decías de que qué podía ir en el medio, ¿no? Por eso sale, hoy en día hay la generación, los jóvenes, podríamos decir entre los millennials y entrando a la generación Z, ¿sí? Que es de los más chicos, ¿sí? Hablamos de jóvenes entre los 10, 11 años hasta los 17. Esta generación lo que está permitiendo es llevar a cabo
una visión totalmente diferente y esa visión es la que se tendría que compartir en cuanto a cómo debemos de ver las cosas, ¿verdad? No estoy queriendo decir que no lo veamos desde un punto de vista responsable, pero vemos de que ellos, por ejemplo, hacen memes, ¿no? Estos jóvenes están, mientras nosotros estamos preocupados por sacar adelante la empresa, buscar un empleo, Ellos están haciendo memes. ellos están haciendo memes, están preocupados que están aburridos por las clases en línea, ¿no? Pareciera ser que están en un mundo, en una burbuja, donde Sí. todo lo que está sucediendo no los está afectando para nada. No Solo estoy te voy a queriendo contar algo. Y ahorita dijiste esto de memes. Alejandro Benítez, tenemos un amigo en común que se dedica a hacer memes. Y yo la vez okay. pasada estaba leyendo que tiene síndrome de Asperger, aquello que tiene el de Big Bang Theory. O sea, él incluso Ajá. publicó porque alguien lo atacó y de verdad, o sea, él se puede aislar de todas las cosas, o sea, no te entiende, incluso a veces cuando vos estás hablando, él te está viendo y sigue hablando porque no entiende tus fracciones. O sea, están en una burbuja diferente, están en un espacio diferente de tiempo. Creo que también esta generación está preocupada por salir a la calle, está preocupada por su peso, o sea, ese tipo de cosas que cambiaron la vida de otros, para ellos es solo un espacio, solo una lagunita que les pusieron y están preocupados por su peso, por su salud, o sea, están preocupados por hacer ejercicio, o sea, están en una burbuja aparte diferente a la de nosotros, interesante. Sí, entonces, si notamos cómo las personas pueden tomar la situación, vemos que estos jóvenes están en una burbuja que a simple vista pareciera ser, como bien lo decía, que no les está afectando absolutamente nada. Ellos están metidos en su mundo y lo que habría que hacer, y es como el consejo que yo podría hacer, es que cada quien logre meterse en su mundo, es decir, enfocarse, ¿sí? Que es lo que debe hacer sin preocuparse, ¿sí? Tanto, ¿sí? Por ahí para los que suene lógico y pensarlo de esa manera, porque entonces decía, bueno, como una situación que muy probablemente me puede afectar, no me tengo que preocupar tanto, ¿sí? Entonces, es tratar en lo posible de enfocarse en realmente en lo que yo estoy haciendo puede ser mi mayor preocupación, ¿sí? De hacerlo bien, de que tratar de que toda esa energía que estamos sintiendo no sea tan pesimista y si es de ser pesimista, que lo sea por lo que estoy tratando de desarrollar. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestro primer capítulo y estamos muy optimistas de que nos va a ir muy bien y que vamos a crear de esto una gran comunidad para que las personas aquí aprendan bastante y vamos a tener invitados con mayor experiencia en otros campos que nos van a poder enseñar a cómo sobrellevar y vamos a tocar esa parte emocional y racional de muchas personas, ¿sí? Vamos a ser quienes van a estar a favor o quienes van a estar en contra de lo que se pueda expresar. Pero digamos, estamos metidos y enfocados en que esto va a funcionar, siendo positivos. Ahora bien, puede ser que lo hagamos muy bien y aprendamos en el proceso de ciertos errores y eso nos va a permitir ser mejores, ¿sí? Entonces ya estoy tratando esa parte racional y esa parte emocional entre lo que estoy haciendo. Y cambiar nuestra manera de decir las cosas, porque a veces decimos, bueno, ¿será que nos puede ir bien? No, nos va a ir bien, ¿no? Y vamos a lograrlo y lo vamos a hacer de una manera alegre y positiva. Eh, y de esa misma manera poder ir trabajando la parte emocional y no pensar siempre en el error o en la crítica o en los problemas que se puedan ir dando alrededor de todo el proceso o que viven las personas. Entonces, eso es prácticamente lo que a mi criterio podemos ir trabajando o mejorando en cuanto a eso. Hay que entender algo y, y es que cuando estamos en una situación donde perdemos el enfoque, eh, de alguna u otra manera nos debilitamos. O sea, el estar pensando constantemente y no encontrar soluciones nos debilita. Por ahí leí un artículo donde decía que Steve Jobs, el creador de Apple, tenía una rutina y era sentarse en algún lugar donde fuera tranquilo, por ejemplo,
se queda viendo fijo árboles o el movimiento de algo y se quedaba así por horas, 1 hora, 2 horas. Y se veía como la mente salía del estado de confort y es un ejercicio que él desarrolló, inclusive es una técnica utilizada, la que él, y se utiliza demasiado en muchas personas que viven en un mundo como que no encuentran soluciones a las cosas, pero él utilizaba esta técnica para fijar algo que les sirviera de alguna u otra manera en entender su entorno y su mundo, a pesar de que era una persona difícil, ¿sí? Complicada, que todo el mundo no lo veía desde la parte racional bien, sino desde la parte emocional, ¿sí? No No, me ha ayudado, ¿no? por lo menos la parte de Sí, teatro, la parte que él que nosotros veíamos que era una persona completamente emocional. O sea, es una persona emocional. que reaccionaba, despedía a la gente, porque en el ratito se le venía a la cabeza algo y si no pensabas igual que él, no podías encajar en su mundo. Es correcto. Entonces, eso era lo que él hacía y a veces nosotros tenemos que buscar esa parte en ese proceso de resiliencia, tenemos que buscar esa parte que nos vuelve neutros ante cualquier situación. Entonces, hay personas que se ponen a leer, hay otras personas que se ponen a crear contenido, hay otras personas que se ponen a desarrollar. Entonces, es desarrollar y eso nos ayuda incluso a encontrar ciertas habilidades y competencias que creíamos que no teníamos, ¿sí? Entonces, eso hace parte de lo que realmente se tiene que ir manejando para ello. Y en la medida que nosotros tengamos esa capacidad, pues nuestro sistema inmunológico se va a fortalecer. Y con esto quiero decir que me atrevería a decir lo que en algún momento varios profesionales de la salud han concluido en frente a lo que es la pandemia como tal, y es que una de las cosas en donde el virus ataca es a las personas y que es, digamos, cómo la persona puede desarrollar el virus de manera positiva o negativa depende mucho de las defensas con las que cuente la persona, es decir, su sistema inmunológico, ¿sí? Si está bien fortalecido. A mí me decían, es que en países como Nueva Zelanda, ¿sí? Donde ya, digamos, solamente se está manejando el distanciamiento social, pero ya no utilizan ni mascarilla o tapabocas o algún otro implemento, pues es muy sencillo, porque obviamente es un país que su economía y demás les permite a las personas acceder a una alimentación, digámoslo, sana, que incrementa sus defensas. Entonces no es lo mismo una persona allá a una persona de un barrio o No, un y país fíjate que donde, eso, donde Edward, porque, por ejemplo, en España está la dieta mediterránea y pensaríamos que la gente que comía de esas delicias de aceite de oliva y todo ese tipo de cosas que te dan en la dieta mediterránea tendrían más defensas. Yo creo que se ven muchos factores, creo que las cosas no llegaron tan fuerte. Aquí, por ejemplo, para los que nos están viendo y son de otros países, así como Alejandro, en Guatemala se tomaron acciones muy rápidas, entonces como no se movió tan rápido como otros países donde había fallecimientos y todo, la ira se prolongó en contra de las acciones que estaba tomando el gobierno. O sea, porque tenía que haber un culpable de la situación que estabas viviendo. La pandemia no puede ser, sino que son las decisiones que alguien más está tomando. No estoy siendo categórico ni estoy defendiendo a nadie, sino que estoy poniendo de cuál es la forma en que nosotros reaccionamos ante la situación. Eh, algo que nos pregunta aquí Alejandro, dice que si nos vas a dar sí. algunos tips para la ansiedad o la crisis mental, ¿qué nos puedes sugerir, Egor, para esto? ¿Hay alguna forma de que yo pueda de otra forma racionar mejor esta situación? Sí, por eso les decía de que decirlo es muy fácil, dar tips es una cuestión, vean, yo les puedo dar aquí una cantidad de tips y una cantidad de cosas y la gente va solamente a hacer este movimiento, ¿sí? Con su cabeza y muy quizás algunos van a aplicarlos, otros van a decir no, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos cosas, o sea, esto viene a dividir al ser humano entre lo racional y lo emocional, ¿sí? Y lograr que eso llegue a un punto neutro, ¿sí? La persona tiene que tener una capacidad de resiliencia y de entender qué es lo que está realmente sucediendo.
Aquí hay que encasillarlo en lo siguiente. La persona tiene que tener esa capacidad de entender de que es algo que está pasando y que va a dejar de seguir sucediendo, pero que va a generar un cambio en el modo en cómo hemos venido viendo el mundo, ¿sí? Entonces, como lo dije en algún momento, lo que me trajo al día de hoy no me va a llevar al día de mañana, ¿sí? Entonces, hay que entenderlo y hay que asimilarlo de esa manera, ¿sí? Ya las cosas no van a ser diferentes. Hay gente que está reaccionando rápido y entonces dice, bueno, yo tenía un negocio en un centro comercial o tenía este negocio, entonces o hacía esto o mi trabajo, ya no hace lo mismo, cancelo contrato, hago esto, es decir, tomar decisiones, ¿sí? Mira, hoy Y entonces escribirlas. tengo una persona que hacía pantalones, una fábrica con 25 personas que son mi cliente, y de repente cuando cayó esto dijo, señores, hagamos tapabocas. Y empezaron a hacer tapabocas con marca y está pagando la mitad, todos están ganando la mitad, él y todos, pero están cubriendo necesidades. Y todos los que ellos mismos cosen y salen a vender a la calle. Ahora todos saben cuánto está costando, todos están metidos en el rollo. O sea, lo tomó porque el liderazgo lo tomó de otra manera, pero también tengo gente, Egor, que cerró su negocio y está realmente que no sabe qué hacer, perdió el norte por completo. O sea, no importa qué consejo le des, ya no quiere, ya está tapado porque su situación emocional ya no le permitió salir adelante. Sí, ¿Qué es lo que estás entonces, diciendo? sí, es una capacidad, lo primero que tienen que hacer, tenemos que hacer todos, porque yo no, incluso yo también siento, yo también me deprimo, yo también me siento en una burbuja a pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Dentro de todo esto y sacar de todo lo bueno para poder seguir adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender eso, escribirlo y decir, bueno, voy a comenzar a desarrollar esto, ¿sí? Así va a suceder, si tiene un negocio o una microempresa, tomar decisiones basado en las personas, negociar con las personas, mirar hasta qué punto pueden llevar a cabo un desarrollo de la organización, hasta qué punto la pueden sostener, la gente tiene que entrar en un proceso flexible, ¿sí? Que es otra de las cosas. Y aquí entra un poco el otro punto, que más que tips es una manera de cómo debemos de tomar la situación. Hay gente que tiene que ser flexible y cuando habla de flexibilidad es de entender, ¿sí? Desde lo racional y lo emocional las cosas. Hay personas, por ejemplo, si yo vengo y tengo un negocio y voy a hablo con el dueño del local que se lo va a entregar porque ya no lo puedo pagar, la persona tiene que ser flexible y entender la situación. Hay gente que se enoja y dice, no, voy a poner una demanda o voy a hacer efectivo el contrato. Entonces, depende de. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser flexibles. Si somos flexibles y atendemos la situación, no sabemos por lo que está pasando la otra persona, entonces es un poco lo emocional y lo racional, entender lo que está sucediendo y que está afectando de manera general. Esto afecta a todo el mundo, ¿sí? Entonces, desde las personas que tienen, digamos, comodidades en lo material o en lo económico, hasta la persona que obviamente está viviendo una situación que vive del día a día, ¿sí? Una pregunta que uno se tiene que hacer también entre todo esto es hasta dónde me llega mi ego para asumir nuevos retos. Hay gente que venía siendo director de una organización, gerente de una organización y ahorita le tocó vender tapabocas, ¿sí? O mascarillas y entonces dice, no, pero yo no le voy a ofrecer esto a mis amigos porque me da pena, ¿sí? Que me van vendiendo, hay que vender. Yo una vez te escuché una frase que decías, hay que preocuparse ahorita por vender algo, ¿sí? Y salir adelante, ¿sí? Y es la verdad, ¿sí? Ahorita hay que ver cómo mantenemos el día a día, ¿sí? A pesar de la situación. Entonces, como el duelo lo tenemos que hacer rápido, ¿sí? Sí, y esto hay que sacarlo adelante. Tiempo para llorar. O sea, Ya no, o sea, esto hay que hacerlo rápido, es una decisión. Entonces, darnos nuestra propia cachetada, ¿sí? Y reaccionar porque pues toca hacerlo. Entonces, aquí no vale ego ni ay, no, pues que eso me da pena, no, hay que reaccionar. Y para manejar la ansiedad y lo que decía la persona que nos está viendo, podrías colocar el comentario nuevamente para si lo... la parte de la ansiedad, en la crisis mental, mire, todas las personas sabemos nuestra posible reacción ante las situaciones.
Es decir, cada persona sabe cómo puede reaccionar ante una situación. Es decir, si es despedido, hay gente que yo veo que los despiden de sus trabajos y se ponen antes más felices. Hay otras que se ponen a llorar, ¿no? Hay otras personas que simple y llanamente, y cambian sus estados emocionales en sus hogares y en lo social. Y entonces es como la persona asume la situación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en la parte de la crisis mental, es decir, cada quien sabe, ¿sí? Yo no tengo que decirlo, pero cada quien sabe cómo asume las cosas, ¿sí? Si las asume de una manera positiva o de una manera negativa, ¿sí? Y si sabe y entiende de lo racional lo está haciendo de manera negativa, pues hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que ser un poco más positivo ante la situación, a pesar de que es una situación compleja. Obviamente hay de casos a casos. No es lo mismo yo decirlo que entre mi círculo familiar o dentro de mi núcleo familiar, gracias a Dios, no hay nadie afectado por el virus, ¿sí? Otra persona que venga, que tenga un familiar afectado por el virus, muy seguramente me va a decir, no, lo que está diciendo no tiene lógica, ¿sí? Porque fuera de que estamos en crisis, tengo una persona que muy seguramente, ¿sí? Pueda fallecer, o sea, ¿no? Entonces, es cómo logramos nosotros entender la situación. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la desobediencia social hoy en día? ¿O qué es lo que está llevando a la desobediencia social? Que inclusive cambió. Antes se hacía porque había un criterio que iba en contra de la libertad de expresión o que estaba en contra de un concepto o de alguna o de algo entre lo político, o sea, siempre entre lo que establecen los gobiernos, entre establece la ley para poderse desenvolver en un ambiente social, ir en contra de eso, pero ahorita la desobediencia social va más allá de lo que realmente estoy sintiendo y era un poco lo que tal vez tú decías, ¿no? Si yo hoy no tengo, yo estoy acostumbrado a que a los fines de semana me reunía con mi familia y hacíamos un churrasco, ¿sí? Y ahorita no puedo, ¿no? Entonces busco culpables, ¿sí? Y es una manera, un mecanismo de defensa. Entonces el culpable es el gobierno. Entonces, si yo tengo la experiencia de hacer memes, ¿a quién le voy a hacer los memes? Al gobierno. Sí, ¿Sí? al gobierno, a la situación, porque tenés que A la encontrar a alguien. situación. Ajá. Sí. Si yo le echo la culpa al sistema de salud, entonces, y tengo un dilema con eso, mi forma de reaccionar va a ser ante el sistema de salud. Eso quiere decir de que la gente va a canalizar, ¿sí? Eso, porque esa situación o lo que está viviendo en los otros, no en sí mismos. Entonces, una manera de manejar las ansiedades es canalizarlo en nosotros mismos y una manera de sacar eso es tomando hábitos. Por ejemplo, hay gente que está haciendo ejercicio, les ayuda a pensar, ¿sí? Hay otras personas que están leyendo un libro, otras personas que están haciendo cursos, otras personas que están reinventando. El TikTok llegó a ser parte de canalizar esa ansiedad, porque cuando las personas se sienten ansiosas van al TikTok y graban uno y hacen cualquier cosa, se Tengo ríen y cantidad de gente de mi despejan. edad que está haciendo TikTok, Sí, o sea, pero está en su casa, en sí. sus sillones haciendo TikTok, o sea, no me cabe en la cabeza a mí. Exacto. Entonces, y lo viven, meten a los abuelos, involucran a todo el mundo, a sus abuelitas. Entonces, hay maneras de desviar, ¿sí? Algunas situaciones que nos permiten. Otros se dedican a escribir. Por lo menos una de las cosas que yo estoy haciendo es que estoy escribiendo bastante. Ya he escrito más de 3 artículos en mi blog y he desarrollado eso. Hemos desarrollado este programa porque lo hemos pensado hace rato y tenemos otras cosas que hemos trabajado y desarrollado. Hago consultorías gratuitas porque obviamente la situación no hace que la mayoría de las personas tengan la posibilidad, se tienen que reinventar y pues los apoyo en eso. Entonces me siento útil, ¿sí? Me siento que estoy haciendo las cosas bien y obviamente pues me estoy enfocando en otro tipo de giros de negocio para lograrlo. Entonces es tratar en lo posible, como te digo, de asumirlo, pero la desobediencia ciudadana que lleva. Aquí hay personas que no han podido asimilar la situación y lo que hace es salir y criticar absolutamente todo y por una persona o 2 personas, personas que tal vez no sepan, que están indecisas,
en cómo sobreponerse ante la situación, pues son personas que dicen, no, él tiene la razón. Sí, hay Entonces se influencia. juntan y se va armando un grupo y ese grupo muy seguramente es el que está saliendo, ¿sí? Y es el que vemos que dice no salgan a la calle si no tienen necesidad de hacerlo. Y entonces dicen solamente en la tienda de barrio van a estar habilitadas para que las personas puedan llegar a la tienda, ¿sí? Y que lleguen a pie, ¿sí? Entonces se van 2 o 3 personas de la familia y compran 2 o 4 productos en la tienda y quizás no lo necesitan, solamente porque dicen, no, yo tengo derecho, ¿cómo es que a mí me vienen a decir que no salga? Yo tengo derecho a salir, ¿sí? Y el solo hecho de querer por ese pensamiento, hacen una acción y esa acción es salir y como que es la manera de ir en contra, ¿sí? De lo que las otras personas sienten de que le están imponiendo. Y esto no es imposición, esto es una situación que prácticamente tienen que hacer las organizaciones, perdón, las personas, ¿sí? Y las organizaciones también las tienen que asimilar. No es que algo se imponga, simple y llanamente las políticas o lo que se está estableciendo, lo que nos está dictando es que tenemos que cambiar el rumbo de cómo tenemos que aprender a ver las situaciones, ¿no? Y es llevar a cabo la atención, asimilarlo y demás. Hay gente que dice, el fin de semana vamos a estar encerrados. ¿Sí? Se cierra el país, no hay para dónde ir. Pues bueno, busquemos qué hacer, ¿sí? Sencillo. Hay otras personas que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me limitan? ¿Por qué tengo que...? Empiezan ¿Sí? a Entonces, y empiezan a encontrar todo lo negativo que está en el proceso. sí. Y como te digo, puede ser algo muy fácil de entender. O sea, decirlo es muy fácil, pero lo que siente la persona es lo que va a determinar cómo lo ve y siente la persona es por lo que está pasando, está sucediendo. Pero, y si ves lo que molestó a la mayoría de las personas, lo que generó esa molestia fue que lo manifestaran 4 horas, 6 horas antes, ¿sí? Y la gente al otro día pues se manifestó molesta, porque también ese estado sorpresivo no cayó bien, Sí, y pero a no los estamos que acostumbrados a cambios y menos a cambios bruscos. O sea, no estamos bruscos, acostumbrados a un cambio brusco. Yo tenía planificado ir a cobrar un cheque, no puedo ir a cobrar el cheque. En mi caso lo tomo diferente, pero hay muchos que también seguramente les trastornó todo un periodo, seguramente los exacto. dejó parados en los pueblos, porque había gente que no se podía trasladar. O sea, hubiesen condiciones que nosotros aquí no vivimos, que estábamos en nuestras Sí. casas. Entonces les tocó un fin de semana un poco amargo y eso generó alguna ira, pero ese es, digamos, el grupo de personas que también no lo supieron, no lo están asimilando o que están desenfocadas. Las personas que venimos trabajando en el enfoque de las cosas que deben de ser de ahora y que muy seguramente vamos a ser parte de los pandemias, Ocupando ¿sí? nuestro tiempo. Sí, entonces dijimos, bueno, tengo esta situación, la voy a solucionar de esta manera, tengo esta situación de esta manera, y si me quedé en otro lugar y no me puedo movilizar, pues bueno, sacar el provecho de esa situación, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Arriesgarme a una multa, ir en contra de, pero otras personas que muy seguramente están molestas y entonces comenzaban a criticar directamente todo por redes sociales, estar en contra, criticarlo, ¿sí? Y créame que tomar el liderazgo no es de algo que desconoce la persona, es totalmente diferente, es difícil y diferente. Eh, por eso ponerse en los zapatos de quienes toman estas decisiones no es nada fácil, ¿no? ¿Sí? Yo creo de que está más en cada uno en saber entender de que la desobediencia social no es algo que tiene que ser parte de nuestro pensar día a día, sino más que todo tener la posibilidad de poder desarrollar una serie de habilidades y competencias, de enfocarnos, de desviar la ansiedad con actividades, ¿sí? Que nos ayuden a nosotros cada día y no quedarnos, hay que actuar muy rápido, ¿sí? Y es actuar rápido, no es quedarse lamentando uno de lo que fue y de lo que no será, sino, bueno, ya tocó de más. Van a haber personas que van a pasaron de un estado a otro y lo que yo les digo, en términos económicos, todos estamos igual, ¿sí? Todos, ¿sí? Todos, ¿sí?
Si usted ve, por ejemplo, para los que son seguidores de un cantante conocido, por ejemplo, Maluma, ¿no? Por decir un nombre de un cantante, no está percibiendo porque no está No haciendo está lo que le ganando. gusta. Sí, no El está solo ganando, hecho no de tiene no, el concierto. solo hecho de ellos su parte emocional y su vibra, su energía lo hace por medio del contacto con la gente, es decir, directamente tener la posibilidad de tener ese contacto con las personas, eso los alimenta y el no hacerlo pues los deprime, ¿sí? Quizás de pronto no tienen ayudas o el bono o todas esas cosas porque pues obviamente Seguramente sus no. comodidades, Eh, eso no es su prioridad, pero su prioridad, vea cómo lo toman, enfocarse, ¿sí? ¿No Están viste a David escribiendo Guetta? canciones, ¿Qué hizo? están, ¿ah? David Guetta, un DJ que Sí, sacó Miami, sacó una cuestión y empezó a recopilar, hizo un concierto y lo mirabas ahí con drones, la gente tomándole, la gente compartiéndolo, los artistas, o sea, generó algo exacto, diferente de lo que trabajamos. Alejandro pregunta algo y ya vamos llegando sobre la hora, dice, sí. ¿cómo puedo saber si estoy pasando, pues, cómo estoy pasando la crisis mal o estoy asimilándola bien? Dicho de otra forma, eh, ¿qué se, qué le, qué le ¿Qué le está haciendo frente a la frente emoción a lo emocional? de una manera correcta? Pues mira, prácticamente es poder que las personas puedan para entender cómo está, si está pasando la crisis mal, es no pensar primero de que la crisis lo está haciendo pasar a una situación mal, ¿sí? Es lo primero que hay que quitarse todos esos pensamientos irracionales, ¿no? Yo sé que es un poco como complejo, porque como digo, para algunos, tomando este mismo ejemplo, para esta persona pasarla mal, muy seguramente es no tener contacto con su público y cantarle sus canciones, ¿sí? Entonces, para otra persona puede ser no poder trabajar y por ende no traer dinero a la casa, ¿sí? Pero hay que buscar prioridades, ¿sí? Y esas prioridades inicialmente son las que en la escala de Maslow existen, ¿no? Es una, pues, alimentarse, ¿no? Tomar ciertos criterios emocionales para sostenerse, ¿sí? Resistir a la situación, ¿sí? Y tratar de ser positivo ante cualquier situación que se nos presente, porque cuando, por ejemplo, hay cosas, vas a hacer una fila para entrar a un supermercado y una persona no respeta la línea que está allí, sino que se acerca más, pues entonces yo me alejo, ¿sí? Entonces yo pongo el distanciamiento, pero hay gente que toca y se enoja, mire, cuide, y ya todo es una molestia, ¿sí? Eh, Tratar en lo posible de ser un poco Yo digamos flexible, que alguien como se bien lo quiere decía, colar y la vez pasada vi sí, una o escena, algo, sí. sí, y la gente se molesta. Entonces, hay un poco de ira y molestia en las personas, en ciertas personas que están generando de alguna otra manera caos y eso hace ver que existe una desobediencia social un poco más alta. Los sociólogos lo ven como algo que, que venía sucediendo y que iba a suceder más. Lo extraño, como lo dije en algún momento, es y lo hablaba con un curso una que di en línea, lo raro es que no ha existido o no se ha dado que entren a supermercados, que haya violencia, es decir, que las personas entren a saquear lugares y que hagan Eso no se ha actos visto aquí. delictivos, porque cuando hay desobediencias no se ha visto. No No. se ha visto, digamos, no, y en ningún otro país lo he escuchado, ¿sí? Han Sí. tratado de hacer memes y videos, No, y también yo noticias vi, por falsas de ejemplo, que en en México que un tal está lugar dando a la gente para ir a saquear Oxxo y entonces, pero no pasó. Sin embargo, hubo no desobediencia social, pasó. pero no llegado al Son, extremo que suceda algo así. digamos que la desobediencia social conlleva prácticamente estamos percibiendo que no está sucediendo. Entonces, lo que quiere decir es que las personas están asimilando que las crisis, pero que está funcionando mal, pero que tenemos que entenderlo y lo que esto demuestra a nivel social es que las personas lo están entendiendo en todo y lo hacen
lo que no está dejando llevar a cabo la capacidad de llevar a cabo, de cómo lo y cómo me sobre. Te dejé de escuchar, Egor. Tal vez voy a revisar cómo están en las redes. Las personas están. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, pero yo creo, no sé si es la Ok. transmisión o algo así. Estaba escuchándote. Egor, ya vamos a llegar sobre la hora. Eh, yo recibí todo un baño de sabiduría ahorita, me encantó lo que hiciste, me encantó la temática, creo que todos no habíamos caído en eso, de cómo estábamos emocionalmente, si estábamos en esa parte de ira o esa parte de manejo de las emociones. Bueno, ira es una emoción, si estamos con todo eso, de los cuatro gigantes del alma, me recuerdo yo que Emilio Miri López, no sé si te recuerdas de ese libro, Los cuatro gigantes del alma hablaba de eso, la ira es una de las grandes emociones. Y sobre esa base, yo creo que hoy para concluir, no sé si me escuchas, Egor, porque no, te quedaste parado, Egor, o soy yo el que se quedó sin señal, déjeme revisar. Sí, se nos fue Egor. Se nos fue Egor. Y yo no sé, ustedes estuvieron aquí durante todo el programa. eh, Creo que para mí fue algo muy esclarecedor. Creo que la situación que hemos manejado durante este tiempo, eh, hemos sobrevivido, hemos sobrevivido y creo que vamos a sobrevivir, eh, pero todo era emocional. Y la forma en que yo vine y manejé las respuestas con ignorancia, porque ahora puedo decir que fue con ignorancia, no sabía cómo estaba la situación, no sabía el nivel de emociones que estaba manejando la gente. Vi muchos videos de personas acusando al gobierno de que estaban haciendo mal las cosas. Escuché otras personas en este proceso que decían, no es cierto, no existe una pandemia, es mentira, esa enfermedad no está funcionando, pero yo creo una cosa importante en todo esto. Creo que ahorita estamos aprendiendo, hoy lanzamos este programa, que vamos a trabajar sobre situaciones de recursos humanos para que todos aprendamos y comprendamos cómo podemos manejar estas situaciones, pero no todo va a quedar en los pandemials que les puso, los bautizó, no todo va a quedar en esta situación. Yo creo que ahorita estamos en una curva emocional que podemos manejar, pero esto va a pasar. Aquí ya viene Egor. Ahí está ya. Bienvenido. Okay. Te No, dejo sí, tirada de internet. No, yo estaba haciendo como un resumen de lo que estabas diciendo ya para irnos despidiendo, que vamos a llegar ok. sobre la hora. Eh, que para nosotros fue una cuestión, algo para mí fue algo muy esclarecedor. Voy a ser más cuidadoso, mucho más cuidadoso, porque aquí hay muchas emociones en el camino. Y hay muchas emociones y la gente hay unos que lo están pudiendo manejar bien, otros que no lo están manejando bien. Los demás ahora tienen información valiosa. Muchas gracias por haber estado ahí, Alejandro, Inmobiliaria Curtidor. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Claudia. Muchísimas gracias. Alejandro, de verdad, gracias por tus comentarios. Mari Lemos, qué honor, qué bueno tenerte por aquí. Y Sí. aquí está Claudia Rojas. Muchísimas gracias por los consejos, Claudita. Muchas gracias. Y no sé si por ahí se quedó Lili, gracias, seguramente estás por ahí. Y Jimena, muchísimas gracias. Y también en Gracias. LinkedIn tenían unos comentarios, Orlando Pineda Bayar, muchísimas gracias por tu comentario. Te agradezco mucho y les agradecemos mucho a todos estos. ¿Hay algo más? Hoy estamos inaugurando, hoy es el primero espero, de cientos de, como de alguna cosa, miles, porque he visto gente que tiene miles de programas, que vamos a hablar sobre cómo mejorar y vamos a irles dando información que vamos a ir capturando sobre esto. Egor, ¿algo más que quieras compartir, algo para irnos despidiendo? Sí, prácticamente manejar un nivel de tolerancia que nos permita llevar a cabo la relación con las demás personas, es decir, el ejercicio que siempre se dicta que debemos de asumir, que respiremos profundo y contemos hasta 10. Yo creo que es momento de aplicarlo para no hacer caso a toda la información constante que se está publicando. Yo creo que más que criticar hay que leer e indagar de manera adecuada. Si se toman decisiones equivocadas de parte de los líderes en temas de cómo se deben de llevar el país, lo están haciendo por un cuidado general, ¿sí? No somos expertos en el tema de manejar, administrar pandemias,
pero entonces digamos que son las personas que están un poco más cerca de esa verdad, de cómo hacerlo, entonces pues habría que asumirlo, no hacer parte de la desobediencia social. Yo creo que eso puede conllevar a que haya o exista exista una peor situación. Y hay que entender de que hay que alimentar nuestro sistema, nuestras defensas, nuestro sistema inmune, ¿sí? Y eso se hace con una sana alimentación, ¿sí? La gente que dice, no, pero es que solamente, hay productos que te permiten, que Eres no lo son que comes, costosos y que te decía el burro permiten, del rey. sí, y te permite seguir esa sana alimentación y cómo alimentamos nuestra manera de pensar, es decir, quitar las cosas negativas, tratar de sobreponernos de manera positiva a comentarios y a la manera como criticamos o señalamos las cosas y prepararnos a desviar las ansiedades y todo lo que tenemos como ansiedad, en canalizarlos prácticamente en situaciones y actividades que nos gusten, enfocados. Recordemos la burbuja de la generación Z. Ellos están metidos en un mundo que quizás no les está afectando todo esto, no entienden ni saben decir COVID, ¿sí? Ellos están en sus juegos, en sus clases virtuales, disfrutando, haciendo memes, haciendo TikTok, todo eso. Entonces hay que tratar de llevar un poco de eso, distraernos y llevarlo de la mejor manera, ¿sí? Hay que alimentar esa defensa se alimenta, el sistema inmune se alimenta de cómo pensamos y de lo que comemos, ¿sí? Si alguna de las dos está mal, pues nuestro sistema se va a ver mal. Entonces, hay que sobreponernos a la situación, hay que tratar de estar positivo y reinventarse, ¿sí? Hay que reinventarse y dejar los egos a un lado, ser un poco más adecuado a las situaciones. Como les digo, aquí no se va a señalar porque todos estamos igual, ¿sí? Y hay personas que demuestran que no están mal y eso está bien, que no demuestren para no generar pesar, pero tampoco hay que señalar y no dejarse llevar emocionalmente por lo que está sucediendo externamente, porque vemos que el tema de las banderas blancas, que hay mucha gente y todo, entonces asumimos de que porque vimos en un semáforo, pasamos a otro y hay también gente, asumimos de que la situación está mal y no necesariamente puede estar mal. Eh, ese tipo de personas siempre han estado en la calle y siempre van a estar allí, ¿sí? Lo único es que, pues, ahorita Fue la se oportunidad colocó, política. veo una oportunidad, entonces se utiliza una bandera. Eso no quiere decir de que si podemos ayudarlos, no los ayudemos, ¿sí? Hay gente que muy seguramente tiene la posibilidad de poder hacer algo por ellos y qué bueno que lo estén haciendo, y hay otras personas que pueden llegar y seguir brindándoles ayudas porque no sabemos a quién les estemos calmando la necesidad, ¿sí? Y los que tienen la posibilidad de ayudar a otros, pues también eso es positivo, ¿no? Si yo puedo ayudar a alguien explicándole, dándole una consultoría y llevándolo a entender la Todo lo situación, que tenemos, Egor. Por eso sí. estamos ahorita trabajando en turismo, enseñando marketing digital, porque es lo que sabemos hacer. O sea, cada quien da con lo que está, Egor. Muchas gracias. Okay. Alejandro, discúlpame, ya estoy aquí, estamos sobre el tiempo. Le voy a decir a Egor que te escriba. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener nuestro propio canal y todo para hacer esto, pero creo yo así de buenas que esto es un buen inicio. Gracias, Egor, y a todos por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Egor. Bueno, muchas gracias a todos y seguimos aquí todos los martes y cuando A tenemos la las 7. oportunidad, a las 7 de Muchísimas la gracias. mañana. 7 Muchas de la mañana. gracias. Aquí madrugamos. A Ah, todos, ok. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Éxitos y buenas ventas para todos. Nos vemos el día de mañana nuevamente. Mañana trabajamos carta digital, pero aquí estamos hablando sobre nuestro nuevo programa que sé que va a ser de bueno para todos. Adiós. Bye bye.